Conservación de alimentos por desecación. Bien, en la imagen que ya nos permite ver algunos alimentos vegetales que han sido deshidratados. Unas manzanas, unos hongos, fresas, tal vez unos pepinos o unos tomates. Los vegetales se prestan bastante bien a ser deshidratados o secados y por lo tanto se conservan bastante de esta forma y por lo tanto se comercializan también mucho en esta forma. En las panaderías suelen vender fruta deshidratada que es importada, con la que se preparan las mazamorras, por ejemplo. Y en el campo se suelen conservar también así muchos alimentos, porque duran más tiempo. Entonces, la deshidratación conserva. Digamos, secado es el término que se aplica cuando las condiciones ambientales generan la pérdida de agua. Cuando el hombre manipula estas condiciones, le llamamos deshidratación. En ambos casos, el efecto es el mismo. El vegetal o el alimento se conserva por un tiempo más prolongado. Entonces, la deshidratación conserva. ¿Qué cosa es la deshidratación o la desecación? Entonces, es el retiro de la humedad del alimento a través de algunos mecanismos que así lo permiten, que hace que el alimento, bueno, pierda peso porque pierde masa, pierde agua, pero pierde aquellas condiciones que hacen propicio el deterioro. Nosotros sabemos que la humedad en los alimentos es importante y que una de las formas de importancia radica en que permite el desarrollo de reacciones y permite el crecimiento de microorganismos. Por eso reducir el agua o la actividad del agua al interior del alimento es reducir la posibilidad del deterioro por reacciones o por crecimiento de microorganismos, con consecuencias como la fermentación o la pudrición, por ejemplo. Los microorganismos necesitan agua, la encuentran en los alimentos, encuentran elementos nutritivos, entonces deterioran rápidamente el alimento. Pero si no hay agua, donde no hay agua, no hay crecimiento, el alimento se conserva. Entonces, dada esta importancia, es que retirar la humedad del alimento es generar su conservación. La mayoría de los alimentos contiene una cantidad abundante, suficiente de agua para permitir que los microorganismos y las enzimas que se encuentran presentes generan reacciones. Entonces, la desecación es la eliminación del agua. La humedad de los alimentos se puede eliminar mediante varios procedimientos. Hay muchas formas de deshidratar, ¿no es cierto? Ustedes me van a permitir recordar. Si vamos a la playa en un día de verano, cuando no hay pandemia, por supuesto, salimos del agua, nos hemos estado bañando, estamos nadando, salimos mojados como es natural, nos sentamos en la arena y después de unos minutos encontramos que ya nos estamos secando, ¿no es cierto? Ya nos estamos secando. Entonces tendríamos que decir una cosa, el sol seca. ¿Qué es lo que seca? Si salimos, por ejemplo, alguien sale de la ducha, tiene el pelo largo, es de noche y no quiere dormir con el cabello mojado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué opciones tenemos? Coger un secador. Una secadora, gracias. Una secadora de mano, ¿no es cierto? La secadora, ¿qué cosa nos da? Calor. Depende, si quieres aire caliente. Aire caliente, ¿no es cierto? La secadora nos provee de aire caliente. El aire caliente seca.
Si salimos de los servicios higiénicos, de un cine, de un restaurante, encontramos que hay una secadora de aire caliente también, ¿no es cierto? Entonces ponemos las manos y el aire caliente se lleva el agua. Entonces, tenemos ya identificados algunos mecanismos de deshidratación. El compañero Joel dijo la sal se lleva el agua, el azúcar se lleva el agua, el aire caliente se lleva el agua, el aire es como una esponja, se lleva el agua. Si está caliente, adelante, adelante. Consulta. Entonces, en los saunas, por ejemplo, en vez de llevarse el agua caliente, creo que en vez de llevarse, bueno, el vapor, por ejemplo, la hidratación de nuestro cuerpo, creo que lo refleja de otra manera, porque se ve el aire caliente ahí. ¿Cómo sería? Por favor, repite la pregunta, me distraje, discúlpame, me distraje, repite la pregunta, por favor. Por ejemplo, en los saunas también es, bueno, nuestro cuerpo entra en una habitación con aire caliente, pero lo que hace es, bueno, evaporar agua, que también contaría como, bueno, deshidratación o... Ya, entramos en una habitación caliente, ¿no es cierto? Caliente pero húmeda. Caliente pero húmeda. Ahora, si perdimos calor, si perdemos humedad, y es por transpiración. Entonces, el mecanismo es distinto. Mira, el aire, decía yo hace un ratito, es como una esponja. Absorbe el agua. Pero al igual que una esponja que absorbe el agua, llega un momento en que la esponja se satura, ¿no es cierto? Ya no puede cargar más agua. Igualmente es el aire caliente. Cuando se satura, ya no puede cargar más agua. Es como una esponja ya que ya está repleta. De repente con más calor puede cargar más agua. Entonces, si tú entras en una sauna a un ambiente con mucha humedad, no te va a deshidratar. Y si hay pérdida de humedad será por la transpiración, por el calor, que es otro mecanismo. Entonces, que es otro mecanismo distinto. ¿Alguien me quería preguntar? Profesor, por ejemplo, en Lunahuana secan el bacalao, ese pescado seco, con los rayos solares, pues lo ponen así en unas rejas. Claro. Y, o sea, ¿cuánto tiempo de vivencia tendría este pescado ya que lo hacen secar así en los rayos solares? Pero a veces algunos no le echan sal, solamente de frente lo hacen secar en los rayos nada más. Claro, porque los rayos solares, así como nos secamos nosotros en la playa cuando salimos del mar, ¿no es cierto? Los rayos solares lo que hacen es calentar el aire. El aire es el que hace el efecto deshidratante, el aire caliente hace el efecto deshidratante. Entonces, es suficiente para deshidratar. Pero, por ejemplo, en algunos lugares no hay suficiente radiación solar, entonces las personas empezaron a ayudarse con la sal. Lo que pasa es que la sal lo hace un poco más rápido. Además, la sal te deja el pescado salado, que es casi ya eso mejora sus cualidades de consumo también. Entonces, la radiación solar, porque calienta el aire, genera un aire deshidratante. También lo hace el aire caliente que estamos mencionando, también lo hace la sal, también lo hace el azúcar. Sí, pues entonces, de acá vemos que hay distintas formas de deshidratar los alimentos, no es la única. Perfecto lo que ha visto Lunahuana, y cuando hablamos del café, que habíamos pelado el café, también lo poníamos al sol, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del café, entonces la radiación solar deshidrata porque calienta el aire. Y justo en la diapositiva dice la humedad de los alimentos se puede eliminar mediante varios procedimientos, que no es el único, que van desde la desecación mediante acción de los rayos solares, miren justo lo que está diciendo su compañera, hasta los procedimientos artificiales que se emplean en la actualidad. Y justo lo que estábamos hablando, ¿recuerdan? El secado es uno de los métodos más antiguos, si no el más antiguo,
utilizado para la conservación de alimentos. ¿Se acuerdan ustedes la primera clase cuando hablamos del chuño? Y se acuerdan que hicimos una comparación en el caso del chuño con el caso de la caña de azúcar, ¿no? En la caña de azúcar es un proceso de separación. El caso del chuño también es un proceso de separación. Estamos separando el agua de la papa. Cuando separamos el agua le llamamos deshidratación. Y ahí los campesinos, los agricultores de las punas utilizan algunas condiciones particulares que solamente se dan en la puna. Una de ellas es la radiación solar en ciertos momentos y otras formas son la congelación. Pero esa es una tecnología milenaria, varias veces milenaria. Se utiliza desde muchísimos años ya. Está entrando su compañero Guailinos. Ya. La conservación de alimentos por desecación se ha practicado durante siglos. Prácticamente desde la era de la prehistoria, donde el hombre se percató que los frutos y granos que recogía duraban más tiempo cuando se exponían por un tiempo a los rayos del sol. ¿Ya? Lo que nos cuenta su compañera el Lunaguaná, lo que nos cuenta su compañero la exposición al sol. Perdón. El sol, con sus altas temperaturas, pues calienta el aire y el aire es un gran desecador. Y ahí en la imagen vemos a algunas personas, ¿no? Están colgando el pescado, seguramente lo están fileteando esa señora. Los otros, ahí el de rojo al fondo está fileteando y los que están adelante están esparciendo la sal sobre el pescado para que le chupe el agua. Y así entonces el pescado queda seco y salado. El primer hombre secó sus alimentos en sus refugios. De repente una cosa parecida a lo que vemos en esta cabaña, ¿no? Ahí en los techos o en los tendales ha puesto algunas piezas de carne, tal vez. Los indios americanos precolombinos usaron el calor del fuego para secar los alimentos. El calor también reseca, ¿no es cierto? El calor también reseca porque el agua se vaporiza. El uso del fuego para secar alimentos fue descubierto por muchos hombres en el Nuevo Mundo y en el Viejo Mundo. En 1795 se inventó el primer cuarto de deshidratación de aire caliente. Acá también vemos otra persona que está preparando sus filetes para deshidratar y los pone al sol. Entonces, a estas alturas podemos decir que la desecación es el término que se utiliza cuando hablamos de eliminar el agua presente en un alimento. Desecación cuando eliminamos el agua por medios naturales. Alimentos, el aire lo secó. Y en condiciones no controladas. Y deshidratación cuando el hombre con sus manos dirige este proceso. Entonces le llamamos deshidratación. Para la gente, las palabras desecar o deshidratar normalmente es un sinónimo, ¿no? Esa es una sutil diferencia que técnicamente no aplica demasiado, pero es en esencia lo mismo. Entonces, ustedes podrán buscar sobre secado de alimentos o deshidratación de alimentos y les va a dar prácticamente lo mismo. Ahora, deshidratar es un proceso largo, porque implica remover el agua de un alimento, ¿no? El agua que está presente en un alimento tiene que recorrer un cierto camino hasta la superficie del alimento, y si tiene cáscara todavía es más complicado, para recién evaporarse y abandonarlo. Entonces, este proceso puede ser lento. Imagínense una papa grande, amarilla. Imaginen el agua que está en el centro de la papa. La molécula de agua que está en el centro de la papa. Para abandonar la papa tiene que recorrer un largo camino hasta el límite, hasta el borde de la papa. Y todavía tiene que cruzar la cáscara y cuando llega a la superficie, ahí se va a evaporar
para evaporarse necesita energía, ¿no? O sea, energía calorífica seguramente va a generar la evaporación y en ese momento se va a deshidratar la papa. Esa molécula de agua va a abandonar el alimento. Entonces, para evitar un camino tan largo, la técnica dice corte la papa en trozos menudos. Entonces, trócela en cubitos, en tiras, en rodajas, en hojuelas. Entonces, el camino que va a tener que recorrer esta molécula de agua va a ser mucho menor que si la papa estuviera entera, ¿no? Entonces, en los procesos y sáquele la cáscara, entonces hágasela fácil al agua para que se vaya. Entonces, en los procesos de transferencia de calor y de masa, un factor importante para acelerar el proceso o retrasar el proceso son las dimensiones. Es importante entonces que el área de exposición sea grande y que la distancia que tiene que recorrer el elemento a separarse sea lo más corto posible. Porque ahora si ponemos una papa entera a deshidratar, hasta que la molécula que está en el centro de la papa llegue a abandonar el alimento, pues las partes que estaban más cercanas a la periferia se van a resecar. Entonces el secado no saldría muy bueno. Entonces, deshidratar el alimento pasa por una serie de momentos, ¿no? Ahora, cuando ustedes sacan un queque del horno, por ejemplo, en el horno hay calor, hay un aire caliente que se forma, ustedes se dan cuenta que se forma una corteza en el pan o en el queque, ¿no es cierto? Es una corteza que es más dura, es una corteza que es más seca que el contenido del queque o la miga del pan, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama endurecimiento superficial. Ese mismo efecto lo podemos encontrar en los alimentos que se desecan al sol, porque las partes superficiales pues tienen mayor exposición al calor. Y como se dan cuenta, las partes internas se demoran más en secarse. Entonces, eso es lo que hace importante considerar el tamaño y la forma en el secado. El agua fluye hacia la superficie. Entonces tenemos que tener en cuenta esto que estaba mencionando en el momento de la desecación. Hay una relación. Ustedes se dan cuenta, acuérdense, la primera imagen que vimos, voy a regresar a la primera imagen. Estos alimentos están arrugaditos, ¿no es cierto? Claro, el hecho de haber perdido agua provoca esa retracción de las fibras del alimento. Es lo mismo que nosotros vemos cuando sacamos las manos del agua, estamos en la playa, nuestras manos las vemos, nuestras yemas están arrugadas, ¿no es cierto? Hemos perdido humedad y eso genera ese arrugamiento, como es el que estamos viendo en la imagen. Y además hemos visto que inteligentemente las personas que han deshidratado estos vegetales los han cortado en rodajas. Entonces el corte, la reducción de tamaño facilita la eliminación del agua nuevamente. Y seguramente, y fíjense los bordes parecen ser más duros, ¿no? Por esa forma que se da en la superficie. Regresamos a la imagen. Retracción, endurecimiento superficial. Durante la desecación, algunas frutas, carnes, pescados, frecuentemente se forma en la superficie una película impermeable y dura, ¿no? Que es el equivalente a la cáscara del pan, el equivalente a la corteza del queque, a la corteza del pan, ¿no es cierto? Entonces, esa corteza va haciendo cada vez más lento el proceso de secado, ¿no? Se va haciendo más grueso. Entonces va haciendo que el proceso del secado inicialmente rápido se vaya tornando lento. Entonces la deshidratación es un proceso lento. Inicialmente veloz y en las últimas etapas lento.
por la formación de esta corteza o de esta superficie dura. Ahora bien, ya podemos entrar, dicho estos preliminares, podemos entrar un poquito más en materia. ¿Cómo podemos secar los alimentos? Desde la forma rudimentaria que emplean nuestros compatriotas en la puna cuando hacen el chuño, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo ponen a la helada, a la congelación de la noche, lo pisan, lo ponen al sol, lo lavan, lo vuelven a poner al sol, ¿recuerdan? Lo que están contando sus compañeros, ponen el pescado con sal o lo ponen al sol. Son métodos rudimentarios pero funcionales. Hasta los métodos modernos y complejos como los que vamos a ir conversando. Acá vemos, por ejemplo, en la figura, no sé si se ve el cursor que lo estoy moviendo, donde dice secador o deshidratador solar. Ese es un mueblecito. Digamos una cabina que está acondicionada de talmente que la radiación solar le dé directamente. Tiene una tapa con un vidrio. La idea del vidrio seguramente es para que no vengan mosquitos o insectos o pericotes a llevarse los vegetales. Está diseñada para atrapar los rayos solares. Incluso en la facultad, en el segundo piso de los laboratorios, teníamos un armario para deshidratación, que está diseñado para jalar, para calentar el aire, para que el sol caliente el aire y que el aire circule por los compartimentos del armario. Pero como no lo sabían usar, lo utilizaban ahí para guardar cosas. Y en Chosica hay buena radiación solar, o sea, se puede aprovechar muy bien. Finalmente ya se malogró, lo botaron. Pocas veces usamos, digamos, deshidratar algo. Entonces, es un mueble que está diseñado para que capture de la mejor manera el aire caliente y lo disperse. No tiene nada de complicado, no tiene enchufe, no tiene botones, no tiene nada. Simplemente hay que colocar ahí con cuidado las frutas, las hortalizas que previamente hemos seleccionado, lavado, clasificado, pelado, cortado, ¿no? Y después de un tiempo el alimento está deshidratado. Ahí mientras tanto le vamos haciendo los controles de cómo va el peso, cómo va el proceso. Es bastante simple. El caso que tenemos al costado se ve un artefacto ya más elaborado, ¿no es cierto? La diferencia con el anterior es que el aire no lo calienta el sol, el aire lo calienta una resistencia. Entonces a este equipo se le pone un ventilador, se le pone una resistencia, un enchufe. El ventilador mueve el aire que se acaba de calentar con la resistencia, lo reparte por toda la cabina. Por otro lado está saliendo y se está renovando permanentemente. Se cierra. Podemos nosotros manejar la temperatura de la cabina, podemos manejar el tiempo de ingreso de aire caliente y el proceso se hace mucho más rápido y tiene muy espacio para muchas bandejas y relativamente con rapidez se pueden deshidratar los vegetales. Ahí vemos que han puesto diversos tipos de vegetales, no solamente uno. Entonces están viendo ampliada la figura. Han puesto diversos tipos de vegetales, ¿no? Estos rodajas de distintas hortalizas. Es lo mismo, solamente que en este caso, en vez de esperar, y si no hay sol, por ejemplo, si no estamos en Chosica, entonces generamos el aire caliente ya con electricidad, con una resistencia. El que está arriba, que parece una nave espacial, ¿se dan cuenta? En este caso, lo que se hace, en el extremo, no sé si ustedes están viendo, en el extremo que está cerca de las letras hay un ventilador. El ventilador lanza aire caliente. Al interior de este equipo hay unas bandejas. Entonces es como decir algo así como el
el equipo que está abajo, pero echado, ¿no? Y por el otro extremo sale el aire caliente y húmedo. Entonces va pasando y se va llevando la humedad del alimento y el alimento se va secando. Es posible que este equipo tenga una bandeja que haga circular al alimento en sentido contrario contra el aire. Entonces hay un encuentro. Y entonces va pasando el aire, va pasando el alimento y de una manera continuada le va quitando la humedad. En este caso, en el de abajo, es un equipo estático, no hay movimiento. Se saca y se pone el producto húmedo y se saca el producto seco. En este caso va entrando y va saliendo. Conforme va saliendo, va entrando más. Entonces, el de abajo es un equipo por lotes, este es un equipo continuado. Ese es también, entonces es otro secador, aire caliente. Y este equipo que está de blanco acá, que parece una especie de nave espacial distinta a la de arriba, el principio es el mismo, solamente que tiene algunas diferencias. Miren, parece una pera, ¿no es cierto? Al interior de este equipo, arriba, llegando al techo, en medio, al interior hay un aspersor. Es como una especie de ducha que manda gotas pequeñísimas. Entonces, este equipo está diseñado para líquidos, mientras que los otros 3 equipos están diseñados para sólidos. Entonces, esta ducha envía hacia abajo gotas minúsculas, diminutas, que se van al fondo. Por ejemplo, leche. Desde abajo hacia arriba se lanza un flujo de aire caliente que va a tomar contacto con estas microgotas. Entonces, rápidamente, instantáneamente les va a deshidratar. Entonces, estas gotas de leche que salieron pequeñísimas, de leche entera, en el techo del equipo, cuando llegan al fondo del equipo, llegan convertidas en polvo. Y esto nos produce leche en polvo, leche deshidratada en polvo. Este equipo se llama secador o atomizador, porque atomiza las gotas, ¿no? Y se utiliza para deshidratar líquidos, como por ejemplo la leche. Pero también es un secador de aire caliente, ¿no? Las grandes fábricas tienen estos equipos, pero muy grandes. Entonces lo que podemos decir, hay distintos métodos para deshidratar, desde los más elementales hasta los más complejos o sofisticados. Pero el principio, jóvenes, siempre es el mismo. Quitémosle el agua al alimento y el alimento se va a conservar más tiempo. Pregunto, ¿esa imagen de esa señora ahí les parece común? ¿La han visto alguna vez? ¿Les parece familiar? ¿Alguien de la sierra la ha visto? Su compañera que vive en la zona de café, su compañero Guailinos que ha visto en la sierra cómo se procesan los alimentos de una manera primaria. ¿Así lo han visto? ¿Qué hizo Guailinos? No hay. ¿Su compañera de Lunahuaná ha visto algo parecido? ¿Tu compañera que nos explicaba sobre el secado del café ha visto algo parecido? Profesor, buenos días. Hola. Profesor, yo no he visto así como de la imagen. Yo hacíamos en planchas. Ya. En planchas y se les ponía en el tendal y agarrabas el plátano, lo pelabas, lo ponías en lajas, o sea, en tiras largas. Claro. Ajá, el plátano verde.
y lo ponías en el metal. Nosotros usábamos las calaminas así, cuando nos sobraba así calaminas, tendíamos planchas así, lo tendía en largos y lo ponía, hacía calentar antes de eso la plancha del sol y lo poníamos así. Y en las noches se recogía para que el rocío no ayude, o sea, no se humedezca. Y cuando Claro, secaba, eso se usaba más en temporada de calor, porque claro, cuando hacías en temporada de calor aprovechabas, porque en invierno era difícil. claro. Y de ahí eso, con ya seco, se pasaba por el molino manual y hacías la harina de plátano. Y con eso podías hacer Perfecto. sopa. Bien. Perfecto. O sea, lo que te estoy explicando ahorita es exactamente con lo que tú nos estás contando, ¿no es cierto? No hay prácticamente nada distinto. Lo pelaban el plátano, correcto, porque la cáscara dificulta la salida del agua. Lo cortaban en tiras, porque el agua tiene que recorrer así el camino mínimo, que si el plátano estuviera entero. Esto lo ponían en una plancha caliente, lo ponían al sol en la época en que había sol. Cuando no hay sol, pues ni modo. Después en la noche lo sacaban para evitar que el rocío humedezca lo que habíamos. No vamos a humedecer lo que en el día hemos deshidratado, ¿no es cierto? Además vienen los animalitos, lo pican, se lo comen, entonces buena práctica. Después continuaba el secado hasta que esté ok, y de ahí podemos pasar al siguiente proceso, que es otra historia, ¿no? Pero la foto de la diapositiva es una modalidad de lo que su compañero nos está contando. En este caso, debe ser un lugar donde haya abundante radiación solar. Han hecho esta especie de armario de secado con 2 o 3 pisos. Vemos que han acondicionado separadas las frutas o los vegetales que han designado han seleccionado para este proceso. Lo han cubierto así con estas mallas para evitar seguramente los mosquitos, los insectos, pero permiten el paso del sol, ¿no? Y permiten la salida del aire caliente. El sol, la radiación solar, calienta el aire. El aire caliente se vuelve esponja, el aire caliente saca la humedad y el alimento se va deshidratando. Dice acá, se elimina la humedad mediante exposición a los rayos solares sin necesidad de aplicar calor artificial ni de controlar variaciones de temperatura de la humedad relativa del aire. Bueno, perfecto. Los alimentos se extienden sobre bandejas durante la desecación. Claro, se les va dando la vuelta, ¿no es cierto? Para que el secado sea uniforme y sea rápido. Porque si no le damos la vuelta, la parte que está siempre al sol se va a resecar. Y la parte que no está puesta al sol se va a quedar todavía húmeda. Los pescados, el arroz y otros granos también se pueden secar al sol. Y la idea es que esto se puede hacer de una manera muy simple en el campo con un costo muy reducido. Solamente tienen que ingeniársela y armar una cosa así. Obsérvese que si no, lo que cuentan sus compañeros, el plátano lo tenían que vender a bajo precio, a lo que nos den por el plátano, porque si no se va a malograr. Y cuando no sea temporada, pues no vamos a tener plátano suficiente. Entonces, en este caso, nos permite guardar plátano y disponer de un recurso durante varias semanas o meses, ¿no? Y no tenemos que venderlo a un precio ínfimo. Entonces, es una opción que se llama tecnología aplicada para un lugar de bajos recursos o donde hay bajos recursos tecnológicos también. Secado solar, ahí está. En las fábricas utilizan una desecación con aire caliente. Esto esquematiza lo que habíamos visto en la fotografía de la primera que les dije que parecía una nave espacial. Consiste en dirigir sobre el alimento una corriente de aire caliente y de humedad controlada. El desecador más sencillo es el evaporador u horno de desecación. Los ingredientes deshidratados por aire ofrecen múltiples ventajas. La eficiencia en el procesamiento garantiza un costo competitivo. Muchos de los productos tienen más de un año de vida útil. Después se pueden rehidratar. Son ideales para fabricar productos con ingredientes secos o con húmedos y congelados. Acá vemos
que hay, se muestra en la parte superior, unos calentadores de aire, son unas resistencias, ¿no? El aire se le hace pasar con un ventilador por la resistencia, el aire se calienta. Después el aire ingresa a la cámara, el aire ingresa a la cámara caliente y seco, y sale de la cámara ya a una temperatura inferior y cargado de humedad y húmedo. Y por esta puerta, donde está la flecha y donde está esta especie de armario, van ingresando, los carritos van ingresando con los vegetales a deshidratar al equipo. Entonces ingresa el aire caliente, sale el aire húmedo, los vegetales salen secos, ¿no? Es por lotes, ¿no? Entrada de vagonetas, van entrando estas vagonetas y van saliendo secas. La diferencia es que esto se hace más rápido, más controlado que lo que se hiciera en el campo como habíamos visto. Y se puede hacer en lugares donde no hay suficiente radiación solar, ¿no? Una cosa es Chosica por el sol y otra cosa es Lima por el sol, ¿no? Yo estoy acá en San Miguel, me imagino que en Chosica debe estar muy soleado y acá estoy todo oscurecido. Entonces acá no podría hacer un secado solar, pues me pelo, no seco nada nunca. En cambio en Chosica es distinto. Acá tendría que aplicar una desecación con aire caliente. Y miren la poca diferencia de kilómetros que hay. Entonces tenemos un desecador solar, un desecador con aire caliente. Su compañera dijo una cosa bien importante. El plátano lo ponemos en unas planchas de calamina que hemos calentado, ¿no es cierto? Porque el calor también deshidrata por sí solo. Entonces, no solamente el aire caliente. Entonces, poner el alimento en una superficie caliente inicia ya un proceso de deshidratación, porque el agua empieza a pasar como es natural por evaporación del estado líquido al estado vapor y abandona el alimento. Entonces podemos, en una superficie caliente como unos rodillos, calentarla con vapor a alta temperatura, de adentro para afuera. Un rodillo se calienta de adentro para afuera, la superficie del rodillo se pone caliente, la superficie del rodillo toma contacto con un alimento, por ejemplo, una crema, un puré, una pulpa, y ese contacto con la plancha caliente hace que el agua abandone el alimento y da un producto deshidratado. Entonces tenemos, apunten en la lista, secado solar, secado con aire caliente, secado con superficie caliente. Entonces cuando su compañera seca el plátano y calienta la plancha de la calamina, ya está tomando en consideración que la superficie caliente también seca, no solamente el aire. ¿Cuál era la tercera, profesor? Disculpe. Ya. Secado solar, secado con aire caliente, secado con superficie caliente. De repente en la casa queremos secar una ropa rápido porque es para mañana temprano y todavía está húmedo, lo ponemos en un sitio caliente para que se seque, ¿no es cierto? Ponlo cerca del foco, dice, ¿no? No está corriendo aire caliente, simplemente la superficie caliente empieza a secar. ¿Les ha ocurrido? Ahí está, ¿ven? Yo lo pongo encima de la olla, por ejemplo, porque está caliente la tapa y seca. Porque está caliente, claro. Entonces tenemos ahí los elementos, ¿no? Los elementos secadores. Desecación por energía radiante. Energía irradiada, rayos infrarrojos, por ejemplo. Bueno, las planchas son a vapor también. El vapor es agua. Por el calor, ¿no? Pero lo hace lento. Así muchas veces. En todo caso, energía... ¿Perdón? Que muchas veces cuando algunos, secan la ropa con la plancha, a vapor Sí. se quema también la plancha. Claro, ese es el problema, ¿no? Que tienes que estar atento, ¿no? A quemar.
O sea, seca, pero es complicado manipular. Se utiliza. Pues eso, entonces, eso que secamos con la plancha cuando estamos apurados, pues, ¿no? Claro, la camisa todavía está un poco húmeda, plánchala para que se seque, claro. Pero tienes que tener cuidado. Lo utilizamos como último recurso, ¿no es cierto? De secación por energía radiante. Por ejemplo, lo ponemos en el microondas y el microondas aumenta la temperatura, pero también las microondas que se generan, o rayos infrarrojos, otro tipo de rayos, esto también facilitan la evaporación. La energía infrarroja genera calor instantáneamente cuando es absorbida por objetos. Entonces, el alimento se calienta y el agua se evapora. El calentamiento del alimento genera la evaporación inmediata, ¿no? Es más rápido que la plancha porque la radiación ingresa rápidamente, ¿no? La energía irradiada puede transmitirse, absorberse, reflejarse. Si ustedes ponen esto, por ejemplo, para calentar un tamal que han sacado del refrigerador en el microondas, lo calientan, ¿no es cierto? Pero la superficie queda reseca porque se pierde la humedad. Entonces, esta radiación también deshidrata. Entonces, en la casa, para que no se reseque el tamal, pues le cubrimos con un poquito de humedad o lo tapamos, ¿no? Para que no se pierda la humedad. Entonces, esta también podemos considerarlo cuando manipulamos esto como una forma de desecación. Entonces, podemos decir secado natural con luz solar, secado con aire caliente, podemos decir secado por, ¿cuál era el tercero? Secado por superficie caliente, secado por energía radiante. ¿Han escuchado este término que está acá? Liofilización. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Quién dijo yo? Entonces, vamos a explicar esto de la liofilización. De repente cuando hemos visto en los comerciales que nos venden algún producto liofilizado, un producto de farmacia, por ejemplo, hemos oído el término liofilizado y nos hemos puesto a preguntar qué se trata este asunto de liofilizado. ¿Qué cosa es la liofilización? Es una forma de secar bien interesante. Te la voy a explicar a ver, en estos términos, a ver qué tal me queda la explicación. Ustedes han visto el hielo seco. ¿Quién ha visto el hielo seco? ¿Dónde han visto hielo seco? ¿Quién ha tenido en sus manos hielo seco? Aguirre, ¿has visto hielo seco? Parco, ¿has visto hielo seco? No, profesor, solo he visto el vapor nomás. ¿No has visto? ¿Quién ha visto hielo seco? Los heladeros, los que venden helados en carretilla, tienen al interior de su cabina hielo seco. El hielo seco tiene una característica. Sublima. ¿Qué cosa? Oiga, ¿qué es eso de sublima? Sublima quiere decir que este hielo, a la temperatura ambiente, como estamos acá, yo saco este hielo seco, lo pongo en un plato y este hielo inmediatamente por calor pasa del estado hielo que está, el estado sólido, pasa al estado de vapor sin pasar antes por el estado líquido. O sea, no se convierte en líquido, sino inmediatamente pasa de hielo a vapor. Se vaporiza, se vaporiza inmediatamente. Este fenómeno se llama sublimación. Y quema, dice Rosemary, tiene razón, quema, no se puede tener en la mano. Entonces, Rosemary lo ha visto. El hielo seco sublima y se va al aire, ¿no es cierto? Entonces,
alguien dijo, se puede el agua convertir en, puede sublimar en el agua en algunas condiciones, es decir, podríamos conseguir que el agua en estado hielo pase al estado vapor sublimando, así como es el hielo seco. Sí, sí se puede conseguir. Entonces, dándole las condiciones de presión y temperatura adecuadas. Entonces, se ha generado un artefacto que es una cabina en la cual, número uno, el agua se congela. Una vez congelada, se le da la presión y la temperatura suficiente y en ese momento el agua, el hielo del agua, se sublima. No pasa por la fase líquida y se convierte en vapor. Entonces, con un equipo así, nosotros lo abrimos, ponemos por ahí, por ejemplo, una fruta, lo congelamos, el agua que está dentro del alimento se congela. Una vez congelado, le damos presión y temperatura adecuada y el hielo que se ha producido se sublima. Entonces, instantáneamente el agua sale del alimento. Y el fruto queda exacto, idéntico, no se arruga, porque el agua instantáneamente se ha ido. No ha habido esa contracción que habíamos percibido en el secado solar. Entonces, ustedes cogen el fruto, por ejemplo, una piña, y es idéntica a la piña, solamente que no pesa nada. Es como si cargáramos pues, un Tecnopor, ¿no? No pesa nada, pero es idéntica. El agua se ha ido. Después, si ustedes ponen esa rodaja de piña, la ponen en agua, la piña absorbe otra vez el agua y es idéntica como si fuera fresca. Recupera sus condiciones. Entonces, la liofilización nos permite tener unos productos de mucha mayor calidad en el sentido de la presentación. No están arrugados así como los sacamos de la cabina, como lo hemos visto en la primera imagen, sino están exactos. Entonces la liofilización es un método un poco más costoso, bastante más costoso. También la podemos aplicar en líquidos, por ejemplo la leche, de repente la leche en polvo que tomamos o es liofilizada o es hecha con el atomizador. La imagen nos dice, consiste en la liofilización, congelación al vacío, miren, liofilización igual congelación al vacío más sublimación. Entonces, congelamos y damos temperatura y vacío suficiente para que se produzca la sublimación. El agua contenida en los productos en forma de hielo es convertida al vapor y eliminada de las células. La forma, el color, el tamaño y la consistencia se conservan. Larga vida de anaquel, almacenamiento a temperatura ambiente, facilidad de manejo bajo peso, rehidratación instantánea y conservación. Entonces, miren cuántas formas de deshidratación vamos conociendo. Secado solar, aire caliente, superficie caliente, pónganle lo que vimos temprano, atomización, ¿no? Liofilización, radiación. Entonces me dirán, oiga, hay muchas formas de quitarle el agua al alimento. Sí, hay muchas formas. Algunas son más costosas que otras, y depende también del tipo de alimento, ¿no? No vamos a sacar leche en una bandeja, pues no funcionaría con aire caliente, ¿no? Pero el atomizador sí funciona bastante bien. ¿Qué cosa se puede deshidratar? Todo. Casi no hay alimento que no se pueda deshidratar. Y no solamente alimentos, puedo deshidratar madera, puedo deshidratar pieles, cosas que no vamos a utilizar necesariamente como alimentos. Podemos deshidratar, por ejemplo, hojas que le vamos a dar un fin medicinal, por ejemplo, ¿no? Como plantas medicinales. Carne, pescado, leche, huevos, frutas, hortalizas, cereales, granos, todo podemos deshidratar. Antes de la desecación, tenemos que aplicar lo que nosotros ya hemos visto, pero donde he sido cargoso durante
7 semanas. Selección y clasificación, lavado, pelado, troceado. Mientras mayor sea el troceado, más rápido hacemos la deshidratación. Podemos cubrirlo con una sustancia alcalina. Hay que blanquear, claro, me dirán, oiga, pero que las frutas si sacamos manzanas, se van a poner negras. Entonces ya sabemos que se debe a las enzimas y que podemos utilizar bisulfito de sodio. Lo que vimos en química de alimentos, ¿recuerda? Podemos prevenir esta etapa o también usar bisulfito de sodio. Podemos prevenir esta etapa antes de ir al secado. Entonces, estos son los tratamientos que hemos conversado en la fase previa, ¿no? Antes de la desecación, según sea el caso, aplicaremos lo que ya hemos sabido. Esto lo dejo para que lean ustedes. Vamos a hablar un día sobre envasado de pasteurización completo. Cuando trabajemos en una planta, que no es el campo, tenemos que tener en cuenta la temperatura empleada, que se puede manejar. Mayor temperatura, mayor rapidez de secado, ¿no? Pero siempre evitando el resecado. La humedad relativa del aire, la velocidad del aire, cuánto tiempo dura la desecación. Entonces, en procesos se manejan estos pocos parámetros, son los que se manejan. Temperatura, humedad, velocidad del aire, tiempo de secado. Entonces, cuando hacen su flucograma, ustedes ponen 90 grados centígrados, humedad relativa 95%, 5 metros por segundo y 5 horas. Esos son los parámetros, no hay más que manejar. Se supone que un alimento deshidratado puede rehidratarse. Fácil. Cuando ustedes compran leche en polvo, no se comen la leche en polvo por cucharadas, ¿no es cierto? Ustedes lo ponen en una taza, le echan agua y la leche en polvo se convirtió en la leche que era cuando salió de la vaca, ¿no es cierto? Entonces, la expectativa es que un alimento deshidratado se rehidrate. Cuando la mamá prepara el bacalao en Semana Santa seco salado, ¿no? El bacalao que nos ponen en el plato es como si fuera recién capturado, ¿no? No lo sentimos seco, porque se ha rehidratado. Cualquier producto deshidratado tiene la expectativa de que debe rehidratarse normal, ¿no? Mire, cuando ustedes han comprado puré instantáneo, ese que Knorr o que no sé qué otra marca hay, han preparado puré instantáneo, dice simplemente échale leche, claro, en la leche está el agua. Entonces, la papa que está deshidratada se pone como cuando era puré, se ha rehidratado, ¿no es cierto? O se han comprado esas sopas instantáneas tipo ramen que vienen en un vasito. Sopa para ociosos, ¿no? Entonces Maruchan. Claro, ahí está esa, ¿no? Lo único que tienen que echar es un poquito una cantidad dada de agua hirviendo. Espérese que se enfríe y mientras se enfríe, los fideos van recuperando su humedad natural, ¿no? Se rehidratan. Una vez que está rehidratado, te lo comes, que rico, porque es puro Ajinomoto. Entonces, la idea es que todos los alimentos desecados pueden rehidratarse y presentarse como eran originalmente. Acá tenemos ejemplos. Este era seco, hidratado, rehidratado. Seco, rehidratado. Seco, rehidratado. Este es puré, pues papa rallada es puré, ¿no es cierto? Ahí está. Y los ejemplos anteriores también, ¿no? Seco, rehidratado, seco, rehidratado. Ahí está entrando. A esta hora, carguancho. Carguancho, a esta hora. Ya. Te lo dejo para que lean. Huevos, leche en la planta secadora. Esto lo dejo para que lean nada más.
Claro, la idea es que trabajemos con productos de excelente calidad. Mientras mejor sea la calidad de la materia prima, mejor va a ser la calidad del producto seco. Eso quiere decir con la higiene suficiente. Mientras menor sea la carga microbiana que ingresa, menor va a ser la carga microbiana que sale, ¿no? Entonces, eso no le quita, el proceso no le quita trabajar con el extremo cuidado en los procesos. Entonces, no habrá crecimiento microbiano. Entonces, esto lo que es para leer, esto yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a mirar. Leche en polvo. Ventajas del secado. Mayor vida en anaquel, mayor vida útil. Reducir espacios de almacenamiento, ¿no? Porque que almacenar agua cuesta, ¿no? Y quita espacio, ¿no? Incluso optimizar el transporte y distribución, ¿no? Una cosa es ir al supermercado a traer 4 bolsitas de leche en polvo, otra cosa es traerse 4 cajas de leche entera. Estamos cargando agua, estamos pagando por almacenar empaque para 4 litros, cuando en un espacio muy pequeño lo podemos llevar. Multipliquen eso por toneladas. El Perú importa leche. ¿Ya? Una buena parte de la leche que nosotros tomamos es importada, viene de otros países, de Colombia, de Uruguay, de Argentina. No traemos agua, pues. No vamos a pagar un barco para traer toneladas de agua, ¿no? Simplemente traemos el insumo deshidratado y acá en la planta se rehidrata, se hace leche reconstituida. El agua que tomamos sí es peruana, no vamos a pagar por traerla, ¿no? Entonces, a eso se refiere como optimizar transporte y distribución. Desventajas, como siempre, todo en esta vida tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Algunos nutrientes pueden perderse, proteínas o vitaminas puede ocurrir. ¿Se pueden perder algunos atributos sensoriales? Sí. Hay quien dice y tiene toda la razón. Una cosa es el sabor de la leche que tomamos acá, de la leche de caja, otra cosa es irse a Huancayo y tomar la leche del Mantaro. Sí, pues sí, es verdad, eso es cierto. ¿Puede presentarse oscurecimiento no enzimático? Sí. Estas tonalidades oscuras en los productos deshidratados se deben a la reacción de Maillard, que la hemos conversado, y es una consecuencia natural. Entonces, en esta vida, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que podemos manejar grandes volúmenes y podemos funcionar como ciudad. Otros métodos de secado, la salazón que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir sumando. A ver, háganme acordar. Secado solar. Secado por aire caliente, correcto. Secado por contacto con superficie caliente. Háganme acordar, porque estoy tratando de acordar. Secado por radiaciones. ¿Qué más dijimos? Secado por atomización. Correcto, secado por liofilización. Lo que tempranito dijo su compañero, secado por salazón. Claro, eso se llama osmodeshidratación, o se llama salado, secado por ósmosis. Consiste en añadir sal en forma sólida al alimento, taparlo con sal, como su compañero lo explicó claramente. También podremos aplicar azúcar, porque el azúcar ejerce el mismo efecto deshidratante, ¿no? Al aumentar la concentración de sal, el alimento cede su agua. La fruta confitada es una fruta deshidratada con azúcar. El bacalao seco salado es un bacalao conservado por salazón. Sí. Entonces, de esa manera, también podemos considerar una deshidratación. Sí. El ahumado deshidrata también. A ver, ¿quién me explicó lo del pescado seco salado? ¿Ha visto el ahumado del pescado? ¿O alguien ha visto el ahumado de la carne de cerdo o de cabrito, por ejemplo? ¿O de embutidos? A los filetes o a las carnes, suele utilizarse en carnes.
se les pone en una cabina donde se prende madera, de determinado tipo de madera, entonces el humo que se genera empieza a aumentar la temperatura, el alimento tiende a deshidratarse por incremento de la temperatura en contacto con el humo. Además que alcanza un saborcito especial, ¿no?, que a la gente le gusta. En esta generación de humo se producen una serie de sustancias químicas que además conservan, ahí dice, además dice, que dan un sabor típico al ahumado. Entonces podemos incorporar estas formas de procesamiento como secado, ¿no? La salazón o el azucarado, vamos a llamarle la osmodeshidratación, o el mismo ahumado, como formas que también resecan. Acá hay una forma más que les voy a comentar y que esto voy a dejar de compartir, que les voy a comentar, a ver si ustedes han escuchado de esto. Vamos a dejar de grabar un rato.